Hola estudiantes, padres, familia, reciban un cordial saludo en la institución Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de álgebra, esta vez en el aula del segundo año de secundaria. Muy bien estudiantes, el día de hoy vamos a ver el capítulo de funciones. Ya en la clase anterior vimos el capítulo de relaciones y justamente es un complemento el capítulo del día de hoy. Tener en cuenta que una función es una relación. Las funciones provienen de las relaciones. Y recuerda también que una relación es un producto, un conjunto de pares ordenados que tienen una regla de correspondencia, que va a tener un tipo de relación entre ellas. Recordemos nosotros que vamos a tener nosotros en relación también esta pequeña forma de gráfico, ¿no es cierto? Donde el conjunto que va a contener la relación va a tener una relación entre los elementos de A y B. Y estos van a ser representados mediante pares ordenados. ¿Qué cosa es una función? Una función va a ser también una relación representada de esta manera, como f está incluido en A por B, que es el producto cartesiano, pero donde te dice que solamente va a comprender para un elemento de, para cada X que pertenece a, existe solamente un elemento que pertenece en B. De manera más sencilla, vamos a verlo mediante nuestro diagrama sagital, que es una manera mucho más comprensible de entenderlo. Aquí tenemos justamente dos diagramas sagitales que nos va a permitir entender qué cosa es una función. Pero para poder entender este diagrama necesitamos ver en qué consiste el ejemplo. Dice, dados los conjuntos A y B, el conjunto A de elementos 1, 2 y 3 y el conjunto B de elementos A, B, C, D, E, dice que serán funciones, te preguntan, ¿serán funciones? Para eso lo que voy a tener que realizar yo es el producto cartesiano necesariamente, ¿correcto? Pero me está colocando aquí ya las funciones. Te están indicando que esto están representados con funciones y te están preguntando si lo son o no. Entonces, ya hemos aplicado, imagínate que has aplicado la regla de correspondencia, imagínate que ya tienes aquí la función o la relación, ¿está bien? En sí, por ejemplo, F y G ya son relaciones. F y G ya son relaciones porque provienen de una regla de correspondencia entre A y B. Pero vamos a definir cuáles de ellas son funciones. Empecemos con la número 1. En F vamos a graficar esta función. Si nosotros graficamos, recuerda que las primeras componentes van a ser comprendidas en el conjunto A, en el conjunto de partida, en el dominio, si queremos llamarlo así. Y B, A y D van a estar ubicados en el conjunto de llegada o el rango también llamado. Y si nos damos cuenta, el 1 se relaciona con B, el 2 se relaciona con A y el 3 se relaciona con D. En eso consiste la regla de correspondencia. Profesor, hay algunos que están en blanco, que no tienen relación con el primer componente. Está bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema ahí. Entonces, muchachos, si tú te das cuenta que por cada elemento del conjunto A, por cada elemento del conjunto A, le corresponde un elemento, tan solo un elemento del conjunto B, podremos decir que esto sí es una función. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que, por ejemplo, el 3 no puede estar asociado con otro más, porque del 3 estarían saliendo hacia dos elementos del conjunto B y eso te indica que no sería función. ¿De acuerdo? Pero no estamos en ese caso, estamos ahí. Ahora, si nosotros trabajamos en el diagrama cartesiano, podemos darnos cuenta que los puntos se representan con los puntos que están
Aquí lo podemos representar en el plano cartesiano de esta manera. 1, b quiere decir 1 y b. Acá está ese punto. 2, a, aquí debe estar el punto. Y 3, d. Si yo, para hacerlo, yo podría representar de repente una unión de esos puntos. Ahí está. ¿Cuándo va a ser función? Cuando tú traces una recta vertical al gráfico y te des cuenta que al gráfico de la función lo parte en un solo punto. Ahí dirás que es una función. Y eso es lo que sucede, ¿no? Mira, el gráfico es partido con una recta vertical en un solo punto. Entonces diremos que sí es una función. Sí es una función, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a desarrollar el segundo. En G. Te dice, G es, en el diagrama sagital primero, dice 1, B. 1 de la primera componente, o sea, el conjunto A, va hacia B. Y también dice 1 y C. 2 y A. Y 3 punto y coma. Ahí está. Muchachos, ¿esto será función? ¿Sí o no? Como podemos darnos cuenta, el elemento 1 del conjunto A corresponde o se relaciona o se vincula o se anexa con dos elementos del conjunto B. Por lo tanto, desde ahí decimos que no es función. Si nosotros, por ejemplo, también hacemos un trazo en el diagrama cartesiano, si nosotros hacemos un pequeño trazo aquí, si intentamos unir los puntos, vamos a tener eso. Y si nosotros hacemos un corte vertical, vamos a darnos cuenta que aquí se corta en dos puntos. De esa manera también me puedo dar cuenta de que no es una función, no es una función. Pero ¿qué cosa sí es? Es una relación. Sigue siendo una relación, pero no es una función. Entonces, en conclusión, muchachos, ¿cuándo decimos si es o no una función? Cuando las primeras componentes tienen una relación con dos elementos de las segundas componentes. De forma más sencilla, cuando de aquí se desprenden hacia dos elementos, no es función. Cuando aquí se hace un trazo y se corta en dos puntos, no es función. Cuando aquí se repite la primera componente en dos elementos, en dos pares ordenados, no es función. No puede repetirse la primera componente. Bien, muchachos, bajo eso que hemos mencionado hasta el momento, vamos a, vamos a resolver problemas de reconocimiento de funciones. Pero antes, vamos a identificar también quién es el dominio y quién es el rango de una función. Pero esto, bueno, me parece que es más sencillo porque ya lo hemos trabajado nosotros. Dominio de una función. Si acá está la función, el dominio va a estar comprendido por las primeras componentes, el -2, el 1 y el 0. ¿Y el rango quién será? Los elementos comprendidos por las segundas componentes, o sea, el 3, el 1 y el 2. ¿De acuerdo? Ahora sí, empecemos con nuestros problemas. Problema número 1. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa una función? A ver, empecemos a ver la primera. Si te das cuenta, el -4 se asocia con el 8, el raíz cuadrada de 6 con el 0 y el 2 con el 9. Quiere decir que un elemento del conjunto A se relaciona con un elemento del conjunto B. Por lo tanto, podremos decir aquí que sí es una función. En la número 2, te puedes dar cuenta que la 5 se asocia con dos elementos del conjunto B. Entonces, desde ya podemos indicar que eso no es una función. En la número 3 sucede lo mismo con el elemento -1 del conjunto A. Se asocia o se relaciona con dos elementos del conjunto B. Por lo tanto, diremos que no es una función. En cambio,
en el problema número 4 podremos decir que sí es una función, porque un elemento del conjunto A se asocia únicamente con un elemento del conjunto B. Problema número 2. Te dice, ¿cuál de las siguientes relaciones, obviamente todas son relaciones, no representa una función? A ver, cuando nosotros tenemos relaciones representadas de esa manera, tenemos que reconocer cuándo es o no función. Y dijimos inicialmente que va a ser función cuando la primera componente no se repite. La primera componente no puede repetirse. Por lo tanto, diremos aquí, como la primera componente es 4, aquí es 2 y aquí es 5, vemos que ninguna se repite, entonces diremos que sí es una función. Sí es una función. A ver, vamos a hacerlo así nomás con flechita, mejor para que no se alcance el espacio. Sí es una función. La segunda, si te das cuenta, la segunda componente se está repitiendo, la primera componente se está repitiendo en dos pares ordenados. Entonces, como se están repitiendo en dos pares ordenados y te puedes dar cuenta incluso que ellos de acá no son iguales, entonces diremos, ¿por qué digo que son iguales? Porque si nosotros tuviésemos este par ordenado y al otro lado tuviésemos este par ordenado, entonces diríamos que básicamente es el mismo par ordenado, solamente que están repetidos dos veces. ¿No es cierto? Y podríamos decir que es una función. Pero en este caso, las primeras componentes se están repitiendo y las segundas componentes no son iguales. Entonces diré aquí que él no es función. La siguiente, ¿se repiten las primeras componentes? No, por lo tanto sí es función. La siguiente, la primera componente tampoco se repite. Es 5, 9 y menos 4, por lo tanto sí es función. Y en la siguiente te dice, la primera y el segundo, el primer par ordenado y el segundo par ordenado tampoco se repiten. Entonces sí es una función. Dice, ¿cuál de las siguientes relaciones no representa una función? Entonces, quien no representa función es la alternativa B. Vamos ahora con la pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿Qué te dice la pregunta número 6? Te dice, sea la función, te está afirmando que es una función. Y si tú deseas, puedes confirmarlo, ¿no? Las primeras componentes se repiten, no se repiten, por lo tanto, sí es función. Entonces, te dice, además M es la suma de los elementos del dominio y N es la suma de los elementos de rango. Muy bien, a ver, te dice, M es suma de elementos del dominio. Y N te dice que es la suma de elementos del rango. Muy bien, vamos a hallar eso entonces. M, la suma de los elementos del dominio. ¿Quién es la suma de los elementos del dominio? La suma de las primeras componentes de cada uno de los pares ordenados. Entonces será 2 más menos 4 más 13 menos 7 más menos 7. Sabes que a las finales ese signo más y menos se van a operar y se va a convertir en negativo, ¿no? Más 13 menos 7. ¿Cuál será el resultado ahí, muchachos? 4, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda ahí? Menos 4 y menos 7 es menos 11, 13 menos 11 es 2 y 2 más 2 es igual a 4.
Tenemos entonces ya nosotros el valor de m. Vamos a hallar el valor de n. N te dice que es la suma de los elementos del rango. O sea, 6 más 5 menos 3, vamos a hacerlo ya de frente, más 8. N entonces será igual a 16. ¿Está bien? ¿Qué cosa es lo que te están pidiendo? Por lo tanto, lo que te piden es m menos n. M menos n. M es 4, n es 16, 4 menos 16 es menos 12. Listo. Esa sería nuestra respuesta de la número 6. Vamos al problema número 7. Problema número 7. Solución. A ver, ¿de qué manera vamos a resolver nosotros este tipo de problemas? Tenemos aquí nuestro diagrama sagital y te están pidiendo calcular A, que es igual a f de 4 más f de menos 2 más f de menos 6. Ahora, tú te preguntarás, ¿de qué manera se resuelve esto? Muy sencillo. De esta manera vamos a resolver este problemita. Te dice, f de 4, ¿quién va a ser? Va a ser cuando tú tienes una función que está representada de esta manera, ¿está bien? Esto de aquí, f de x también es igual a decirlo y. ¿De acuerdo? F de x también se le puede llamar y. ¿Está bien? Eso es importante. En la clase pasada también me parece que hacíamos mención a este aspecto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, f de x es igual a 2x más 5 y queremos hallar f de 4, va a ser igual a 2 por 4 más 5. O sea, el resultado aquí va a ser 13. Y este f de x es como si fuese y. Entonces, lo mismo va a suceder aquí en este problema. ¿Por qué? Porque cuando a ti te piden f de 4, va a ser el valor o la imagen de 4. La función de 4. ¿Y cuál es la función de 4? La imagen de 4. La imagen de 4, muchachos, va a ser 5. Entonces, aquí f de 4 debe ser 5. Más f de menos 2. La imagen de menos 2. Eso es 7. ¿Correcto? Entre f de 16. La imagen de 16. O sea, 2. Así de sencillo, muchachos. 5 más 7 es 12 entre 2. 12 entre 2 será igual a 6. Y esa es nuestra respuesta de la número 7. Por último, muchachos, vamos a desarrollar el problema número 9. Con esto terminamos el capítulo de funciones por hoy. Te dice, si f, el conjunto f, puedes verlo, es función, calcula m por n. Ojo con este dato. Te están mencionando que es función, te están afirmando que es función. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que si es función, no se repiten primeras componentes. Profesor, pero yo veo que en este par ordenado y en el de aquí se están repitiendo las primeras componentes, pero me están afirmando que es función. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente. Ellos dos deben ser iguales. Recuerda que en las primeras componentes no se debe repetir. Si se está repitiendo, ¿qué cosa se cumple? Entonces quiere decir que en realidad es un mismo par ordenado. Por lo tanto, la segunda componente también debe ser igual.
entonces dirás, m menos 1 debe ser igual a menos 5. Las segundas componentes deben ser iguales. Y mira, ¿qué es lo que tienes aquí? Una ecuación. Menos 5 más 1, m es igual a menos 4. Profesor, pero eso también sucede con estos dos pares ordenados, ¿correcto? Entonces ya sabes qué hacer. Igualar las segundas componentes, porque te están afirmando que es función, por lo tanto esos dos pares ordenados también deben ser iguales. Diremos entonces, n más 2 debe ser igual a 7. Despejando el valor de n tendrás que es igual a 5. Muy bien, muchachos. Ahora, ¿qué cosa es lo que te están pidiendo? M por n. Por lo tanto, la multiplicación de m por n será menos 4 por 5. Eso es menos 20. Muy bien, muchachos. Hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu comprensión. No olvides desarrollar la tarea. La tarea, vamos a colocarlo por aquí. No lo he puesto. Vamos a ponerlo por aquí. Mejor vamos a escribirlo ya más rápido. Tarea. Vamos a ponerlo con otro color. No olvides desarrollar la tarea, que es de la 1 a la 4. ¿De acuerdo? Y no olvides también conectarte a la asesoría para seguir reforzando el capítulo que hemos trabajado el día de hoy. Hasta la próxima, muchachos.